Vamos a dedicar hoy la charla a la última de las salas de la exposición en el museo, o sea, a la última de las salas de la primera parte de la exposición Lágrimas de Eros, que lleva el título El beso. Y a diferencia de las sesiones anteriores, en las que incluí un número muy abundante de imágenes, un número muy abundante de diapositivas, y traté de abarcar también muchos siglos de evolución de un motivo iconográfico. Sucedió tanto con el tema de Adán y Eva, o el tema de Eva y la serpiente más bien, como en la última sesión con el tema de las dos figuras encadenadas de San Sebastián y Andrómeda. A diferencia de lo que hice en esas sesiones, en esta sesión me voy a concentrar en un número más reducido de imágenes, con lo cual saldrán ganando porque seré más breve, y también en un periodo de tiempo más limitado, porque realmente el motivo del beso, no solo tal como lo hemos abordado en la exposición, sino en general, es un motivo que sobre todo es objeto del interés de los artistas en el final del siglo XIX y comienzos del XX, en el periodo de lo que conocemos en un sentido muy amplio como la época del simbolismo y el Art Nouveau, y posteriormente, y de manera vinculada al simbolismo, en la época del surrealismo, es decir, entre 1925 y el final de los años 30. ¿Podéis apagar todas las luces, por favor? Realmente cuando se piensa en el motivo del beso, la obra que inmediatamente nos viene a la cabeza es la de Rodin, que es probablemente con el David de Miguel Ángel la escultura más popular de todos los tiempos. Lo divertido del caso es que ni se tituló originariamente El beso, ni tampoco era una obra particularmente apreciada por el escultor, por Rodin. El beso tiene una historia algo complicada. Comenzó siendo parte de un encargo, el de las puertas del infierno, un relieve a gran escala que Rodin acometió en los años 80, y en el que representaba diferentes motivos extraídos de la comedia del Dante, de su infierno en particular, naturalmente. Muchas de las obras que conocemos de Rodin, empezando, por ejemplo, por El Pensador, que presidía las puertas del infierno, fueron originariamente motivos en aquel relieve monumental. Y en la puerta izquierda de las puertas monumentales del infierno se encontraba una escena, un grupo dedicado al tema de Paolo y Francesca. En su visita al segundo círculo del infierno, Dante y Virgilio se encuentran entre los que han cometido pecados de la carne a dos figuras que realmente vivieron en la Italia de la Edad Media, en el siglo XIII. Francesca, la hija de Guido da Polenta, se había casado con Gianciotto Malatesta, señor de Rimini, pero se enamoró del hermano menor de su marido, del hermano más joven de su marido, el bello Paolo. Paolo y Francesca estaban un día leyendo las aventuras de Lanzarote y Ginebra, la historia de los amores adúlteros de Lanzarote y Ginebra, y dejaron caer el libro y se besaron. Y entonces cuentan que Gianciotto irrumpió y los apuñaló hasta la muerte a los dos. El tema de Paolo y Francesca había sido un motivo favorito de los artistas románticos, de Ingres a Delacroix, de Ary Scheffer a Cabanel, que lo habían abordado de muy distintas maneras. Pero la manera de tratarlo en Rodin, en primer lugar, prescindiendo de todo el atrecho del decorado medieval al que, por ejemplo, Ingres había recurrido, y presentando a los amantes desnudos, con el único accesorio del libro que está ahí, resultó particularmente sorprendente, particularmente innovador en aquella época. Bueno, ya en 1886, en sus sucesivas reelaboraciones de Las puertas del infierno, Rodin decidió sacar el motivo del beso
del relieve de las puertas del infierno, probablemente porque le parecía demasiado idílico, demasiado poco obviamente trágico para aquel relieve, y convertirlo en una escultura independiente y abordarlo, como lo abordaría muchas veces, como una escultura independiente. Posteriormente, Rodin recibió un encargo del Estado para realizar una gran versión en mármol del grupo. Hoy existen 3 versiones distintas, aparte de la francesa que está en el Musée de Rodin, hay otra muy famosa en la Tate Gallery, que fue encargo de un coleccionista americano, y una tercera en Copenhague, que fue un encargo de un coleccionista danés. Como he dicho antes, la figura del beso, así ejecutada en mármol, aunque inmediatamente conoció una extraordinaria fortuna, una extraordinaria popularidad, no era una de las piezas más apreciadas por el propio Rodin. El abrazo del beso, como fue titulada la escultura muy pronto, olvidándose del Paolo y Francesca originario, del título originario, es indudablemente muy atractivo. Pero no encuentro nada en este grupo. Es un tema tratado frecuentemente en la tradición académica, un tema completo en sí mismo y artificialmente aislado del mundo que lo rodea. Es un gran ornamento esculpido según la fórmula habitual y que centra la atención en los 2 personajes en vez de abrirnos amplios horizontes para la ensoñación diurna. Declararía Rodin todo esto a Paul Sell en 1907, cuando el beso ya se había convertido en una de sus obras más populares, en detrimento de obras más audaces, en particular de su Balzac, que había sido desde el principio una obra muy controvertida. Desde el punto de vista formal, no es difícil entender las razones del éxito del beso, porque todo en él resulta maravillosamente equilibrado. El erotismo, que impidió, por ejemplo, que la escultura fuera expuesta en público en la Exposición Universal de 1893 de Chicago, donde fue reservada, apartada, en una sala a la que solo se podía acceder mediante solicitud previa. Su erotismo, relativamente audaz para la época, pero compensado por la idealización. Y sobre todo lo que en el beso yo creo que fascina es algo que importaba mucho a Rodin, que era una particular manera de concebir la forma en movimiento. El beso presenta un equilibrio extraordinario de 2 figuras que se interpenetran dinámicamente. Rodin explicaba que él quería componer la escultura a base de lo que él llamaba el método de los perfiles, y que era una técnica casi cinematográfica. Él deseaba que el espectador que circulara en torno a la escultura fuera viéndola variar, modificarse, transformarse y vivir de esa manera. Y a medida que circulamos alrededor del beso, vamos asistiendo, vamos contemplando diferentes aspectos y vamos teniendo diferentes valoraciones del motivo mismo. Por ejemplo, hay puntos de vista desde los cuales la figura masculina parece dominante, con ese brazo y esa enorme mano que coloca en el muslo femenino. Pero hay otros puntos de vista desde los cuales la pierna derecha de la mujer, que de manera algo audaz se monta sobre el muslo del hombre, y el propio abrazo con el que se agarra a él, ese brazo con el que literalmente se cuelga del cuello de su compañero, parecen darle más el protagonismo a la figura femenina. De manera que el grupo vive a medida que nos movemos en torno a él, ofreciéndonos pues perspectivas y también puntos de vista narrativos muy distintos a medida que nos desplazamos. Si hay un precedente con el que se podría, aunque fuera remotamente, comparar el beso de Rodin, es este Canova, esta famosa escultura de Canova, del beso de Cupido y Psique, aunque el beso no llegue a estar realizado, porque como
como ven, no llegan a tocarse, ¿no?, de acuerdo con el decoro de la escultura de su época, que fue esculpida exactamente un siglo antes, data del final del siglo XVIII. Como Canova, Rodin trata de presentar el enlace, la unión de dos eslabones, la formación de una cadena por parte de los amantes. Yo digo mucho cuando hablo del motivo del beso en la exposición Lágrimas de Eros, que así como tenemos las salas de San Sebastián y Andrómeda, que son salas dedicadas al bondage, a la atadura, a la esclavitud, que somete a una figura atada o encadenada al árbol o a la roca. Del mismo modo, en el motivo del beso, lo que tendríamos sería un bondage mutuo, un bondage recíproco, una situación en la cual cada uno de los amantes encadena al otro. Y eso está bien visible en el modo en el que los brazos de Cupido y Psique se enlazan, como digo, se engranan como en una cadena. Pero hay una diferencia fundamental con respecto al motivo del beso, tal como es abordado en Rodin. Canova sitúa el eje de la interacción de sus figuras en la vertical. Es una relación entre el alma y el cuerpo, entre el cielo y la tierra. Y como tal, la escultura está impregnada de un poderosísimo idealismo o de un impulso ascensional, diríamos. La obra de Rodin desarrolla el engranaje entre sus figuras, la unión de los dos eslabones en el plano horizontal. Los dos amantes son figuras poderosas, gravitantes, muy terrestres. El amor está aquí, sobre la tierra, no entre el cielo y la tierra, no como lo situaba Canova, no en el desarrollo de un impulso ascensional o de sublimación. Aunque Rodin fuera tan reticente con respecto a la importancia de esta escultura, y tenía un cierto derecho a serlo, porque realmente el beso no era lo más original de su obra, y hoy día incluso pues todavía tendríamos más motivos de reserva respecto al beso de Rodin, porque las infinitas reproducciones y facsímiles, la extraordinaria popularidad de la escultura lo han convertido en una pieza del imperio del kitsch, ¿no? Realmente lo han incorporado como la Mona Lisa o como el propio David de Miguel Ángel que citaba antes, lo han incorporado al imperio del kitsch. Pero en la época en que Rodin ejecutó las diferentes versiones del beso, yesos, bronces, mármoles que, como saben, nunca eran ejecutados por el propio maestro. Es muy paradójico este fetichismo que el público siente por los mármoles de Rodin, porque sin duda sus yesos o sus modelos de terracota son mucho más la obra del escultor. Cada una de las versiones en mármol fue ejecutada por un ayudante, por un auxiliar, aunque fueran luego supervisadas por Rodin. Pero volviendo a lo que iba, a pesar de que se haya convertido, que fuera una obra relativamente convencional dentro de la creación de Rodin y de que se haya convertido en parte del imperio del kitsch, en su época tuvo, sin duda alguna, una extraordinaria influencia en muchísimos artistas de vanguardia. Hasta comienzos del siglo XX asistimos a la proliferación de versiones escultóricas y pictóricas del beso en algunos de los más importantes pioneros de la modernidad, que sin duda alguna están en deuda con Rodin, aunque solo sea porque los artistas en cuestión quieren hacer exactamente lo contrario de lo que había hecho Rodin. Quieren abordar el motivo del beso de manera contrapuesta al modo en que lo había hecho Rodin. El caso más palmario, más conocido, es el de Brancusi. Brancusi era un joven rumano de extraordinario talento que llegó a París y trabajó durante unos meses en 1907 en el atelier de Rodin, solamente durante unos meses, porque sin duda Brancusi entendió muy pronto que a la sombra de Rodin nunca podría despegar, nunca podría desplegar las alas. La influencia, la presencia de Rodin era demasiado abrumadora, demasiado avasalladora,
y no se podía, siendo discípulo de él, realmente no se podía esperar llegar a ninguna parte. Así que solo permaneció unos meses en el atelier de Rodin, pero sin duda lo suficiente para que Brancusi estuviera profundamente impregnado, conociera muy íntimamente el universo de la escultura rodiniana. Y en 1908, o sea, inmediatamente después de salir del atelier de Rodin, creó Brancusi la primera de las innumerables versiones que haría de su propio motivo del beso hasta 1945, en las cuales opta exactamente por plantear el tema de manera opuesta, diametralmente opuesta a como lo había hecho Rodin. Si el grupo de Rodin era un grupo realista, monumental, de gran escala, y un grupo además que, como hemos visto, estaba dominado por el deseo de hacer vivir al espectador que gira alrededor de la escultura como una película, una sucesión de imágenes. Brancusi opta por una escultura no realista, sino fuertemente abstracta, fuertemente estilizada, una escultura que en vez de ser monumental es casi una miniatura. En la exposición de Modigliani tuvimos una de las primerísimas versiones de El beso de Brancusi y no tiene más de este tamaño, ¿no? Es una pieza de un formato muy reducido, que por cierto Brancusi talló personalmente, porque Brancusi era también en contraposición de Rodin, evitaba el confiar a discípulos o ayudantes el trabajo de la talla y la abordaba él directamente. Y finalmente, si, como decía, la escultura de Rodin se ofrece a una mirada que tiene que circular alrededor, la escultura de Brancusi está dominada por una estricta frontalidad. Tiene básicamente un punto de vista para contemplarla. Aquí la he traído deliberadamente en una visión oblicua, en una visión de 3/4, pero la manera correcta, en realidad, de ver las sucesivas versiones. Estas son versiones de distintos formatos, de distinto género de piedra, ejecutadas en distintos momentos de su carrera. Las diferentes versiones del beso están siempre concebidas para ser contempladas, bueno, desde un lado o desde otro, pero no de 3/4 o no desde uno de los infinitos puntos de vista que podemos adoptar alrededor. Frente al movimiento que dominaba la escultura y el dinamismo que dominaba la escultura de Rodin, Brancusi opta por un enfoque rígidamente simétrico que evoca la escultura primitiva, la escultura arcaica. En este momento, todos los pioneros de la escultura moderna están acudiendo a las tallas primitivas, ya sea en piedra o en madera. Inmediatamente, bueno, en esta misma época están Vlaminck, Derain, Picasso interesados por el arte negro, por los fetiches y las máscaras africanas, para hacer tabla rasa y encontrar un suelo despejado sobre el cual construir el edificio de la escultura moderna. Todos los refinamientos, todas las sutilezas, todo ese juego de miembros que se entrelazan en la escultura de Rodin ha sido aquí reducido a lo más básico, a lo más elemental, a lo más minimalista. Brancusi es realmente el abuelo de todos los minimalismos, como los propios artistas minimal le reconocieron siempre. Hay un precedente Art Nouveau muy interesante para esta estricta simetría del beso de Brancusi, que casi convierte la figura en un solo rostro, en el rostro como de un cíclope, con un solo ojo en la frente. Hay un precedente interesante para ello. Unos años antes, 10 años antes, en 1898, Peter Behrens, que va a ser uno de los grandes pioneros de la modernidad en el campo del diseño y de la arquitectura, un gran arquitecto y diseñador alemán, el padre, además, por ejemplo, del diseño corporativo integrado con el trabajo que ejecutará en los primeros años del siglo XX para la AEG, para la compañía eléctrica, pues en 1898 crea para la revista más importante del movimiento Jugendstil en Alemania, la revista Pan, crea
este grabado en madera coloreado de dos figuras que se besan. Dos figuras que provocan cierto escándalo en la época por su carácter andrógino, porque no se pueden distinguir fácilmente los sexos de las figuras que se besan. Probablemente la figura masculina es la de la izquierda, pero Behrens ha tratado de aproximarlas lo más posible. Y ha tratado de aproximarlas por razones formales, porque de lo que se trata es de conseguir la simetría más intensa posible, la simetría más rigurosa posible. Los cabellos entrelazados alrededor de los dos rostros fundidos convierten la figura casi en una sola máscara de Medusa. Son como los cabellos serpentinos en torno al rostro meduseo y le dan un tremendo poder de fascinación, de atracción. Por muy distintas estilísticamente que sean, el ensayo de Brancusi con su motivo del beso y este precedente de Behrens, en los dos detectamos el intento de reducir a lo plano y a la rígida simetría, a la rigurosa simetría, un motivo que había sido abordado por Rodin en el espacio, desde luego, y con esa perspectiva dinámica, con esa perspectiva múltiple de la que hemos hablado. Ahora, en el propio seno del simbolismo del tránsito del siglo XIX al XX, el beso fue abordado muchas veces con una perspectiva radicalmente distinta, marcada por la asimetría y esa asimetría vinculada a su vez a una fuerte carga narrativa. El otro día, cuando hablábamos del motivo y la serpiente, les explicaba también el modo en que los artistas del simbolismo habían perturbado la simetría tradicional de la escena de la caída, con Adán a un lado, Eva al otro y el árbol en el medio, para introducir una asimetría que nos revelaría la culpabilidad de Eva, el protagonismo absoluto de Eva como tentadora. Pues bien, en el caso del beso también hay artistas, empezando por Munch, el más importante de ellos, Edvard Munch, que ponen el acento en esa simetría con los efectos que enseguida vamos a descubrir. La primera de las versiones del tema del beso en la pintura de Munch data de 1892 y es este beso ante la ventana, como ven, muy llamativamente simétrico. Los artistas de la época están investigando sobre la simetría, siguiendo las huellas sobre todo de los dibujantes japoneses, con la pareja desplazada a un rincón como para resaltar la intimidad, la sensación de intimidad, en contraste con la vista exterior, por la que además aparece un ciprés que juega un cierto contrapunto con la pareja, ya por sus evocaciones de mortalidad, pero también por la misma figura oscura vertical. El abrazo de los dos amantes en sí mismo es asimétrico, porque en él predomina manifiestamente una figura sobre la otra. Es decir, tanto en Rodin como en Brancusi como en Behrens, de distintas maneras veíamos a las dos figuras como en el mismo nivel, jugar papeles de igual importancia. En este caso, la figura masculina eclipsa por completo a la figura femenina, la envuelve por completo hasta el punto de que no tenemos ni siquiera la sensación de que haya un rostro femenino detrás del rostro masculino en perfil perdido, que además resulta inquietante, como todos los rostros de Munch en perfil perdido, porque no sabemos cuál es la expresión de esa figura, y luego, adicionalmente, porque tiene una oreja apuntada, como de fauno, de sátiro, un recurso al que había acudido Gauguin en los años inmediatamente anteriores. Tiene la oreja ligeramente apuntada como un fauno o quizá como una figura diabólica. Ya hay algo aquí de una cosa que va a desarrollar Munch inmediatamente después, el año siguiente, que es la insinuación del vampirismo, la insinuación de la posesión de uno de los amantes por el otro, la posesión parasitaria, destructiva de uno de los amantes por el otro.
Después de 1892 hasta 1897, Munch desarrollará diversas versiones, como hace siempre, porque Munch es un pintor de reiteradas tentativas que aborda cada motivo infinidad de veces, modificándolo, variándolo, de manera formalmente más simétrica, utilizando la ventana todavía, en este caso, en este ejemplo de la izquierda, pero preservando la simetría en la pareja, haciendo que el varón domine sobre la mujer. El otro caso, el de la derecha, es más intrigante todavía. Es una pintura muy oscura y me ha costado muchísimo encontrar una imagen decente de ella. Esta es del MoMA, es una reproducción digital del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sí, es la mejor que he podido encontrar. Y en ella hay una particularidad interesante, y es que ha desaparecido la línea que separaba los rostros de los dos amantes en esta versión. También ha desaparecido el fondo de la calle, como si Munch quisiera esencializar, simplificar el motivo, pero es que además los rostros se han fundido de una manera extraña, inquietante, turbadora, como si fueran un solo ser. Es la idea de los amantes fundidos en una sola entidad, en el beso, pero eso sí, fundidos bajo la hegemonía de uno de ellos, del hombre, ¿no?, del partner masculino. Si he hablado de la influencia de Rodin en todos estos años, la influencia de Munch, aunque quizá menos visible, no es menos real y no es menos profunda. La encontramos, por ejemplo, en una pintura de Picasso de 1903, para la que Picasso realizó varios dibujos preliminares. Bueno, esta es una versión del motivo del beso en grabado de Munch, y esta es la pintura de Picasso, del joven Picasso de 1903, que se llama L'étreinte, el abrazo, y que es una de las pinturas que preceden y que constituyen el camino hacia esa famosa pintura que culmina su periodo azul, que es La vida, donde hay un abrazo entre una mujer y un hombre, y luego aparece también una mujer embarazada. Al final no la he traído por no sobrecargar de imágenes la sesión. Lo más llamativo es, bueno, el modo sutil en que Picasso sigue y no sigue a Munch. El modo en que, por una parte, ha adoptado la peculiar fusión de los dos amantes, sobre todo a través de la fusión de los cabellos, que forman como una sola masa, pero por otra parte ha invertido la hegemonía, el quién manda en la pareja, y ha pasado a situar a la figura femenina como la figura dominante, con el agravante además de que es una figura obviamente grávida, es la figura de una embarazada. Ella es la protagonista, la transmisora de la vida, la que representa alegóricamente la fecundidad, y el varón en esto sería pues un partner, digamos, secundario, un comparsa de la figura femenina. El famosísimo beso de Klimt, de Gustav Klimt, que está en el Belvedere de Viena, que yo naturalmente intenté conseguir para esta exposición sabiendo de antemano que no me lo prestarían, porque las pinturas de Klimt suelen ser muy frágiles y son excepcionalmente apreciadas por el público, y los museos como el Belvedere, que las poseen, pues no se privan con facilidad de ellas. Y el Gustav Klimt del beso es un poco más tardío que el cuadro de Picasso, es una obra de 1907-1908, o sea, una manifestación, la verdad es que ya muy tardía del Art Nouveau en decadencia. El Art Nouveau, el dominio del Art Nouveau estaba a punto de terminar ya al final de la década de la primera década del siglo XX. Es una imagen quizá casi tan popular como la de Rodin. Como otras imágenes de este periodo dorado de Klimt, en el que él no solo utiliza tonos dorados en la pintura, sino literalmente a veces también pan de oro en la pintura, confiriéndoles un aura sacral a las pinturas, que es tremendamente impactante, ¿no?
el grupo del beso en Klimt es esa mezcla peculiar de relativo naturalismo en los rostros y en las manos, en las partes del cuerpo, y luego un decorativismo radicalmente plano en todo lo demás, en las vestiduras que están tratadas como una superficie plana decorativa. Las dos figuras están arrodilladas, con lo cual se acentúa ese carácter ritual, religioso, del encuentro entre los amantes, y coronadas por vegetales. Se suele decir que está coronado de laurel, aunque a mí me parece más hiedra, y ella está coronada por una corona de flores, con lo cual podrían ser dos figuras mitológicas, podrían ser dos figuras que encarnaran espíritus sobrenaturales, aunque la pintura probablemente se inspira directamente es un autorretrato, en cierto sentido, de Klimt y su compañera. Bueno, el cuadro de Klimt está para mí, sin duda alguna, inspirado en el esquema creado, en el esquema asimétrico, fuertemente asimétrico, creado por Munch, con ese dominio de la cabeza masculina que se superpone a la femenina, aunque aquí la cabeza femenina asoma en Klimt, pero está más baja y como embutida entre la superficie decorativa y la cabeza dominante del amante masculino, ¿no?, que domina toda la composición. Y luego todo el manto, el abrazo del hombre, se diría que envuelve, absorbe, se traga a la figura femenina, que se convierte al final en un apéndice suyo. Volvemos a Munch. El motivo del beso, que hemos visto desarrollado en varias versiones inspiradas en el primer beso junto a la ventana y en un grabado, varias versiones pictóricas y en un grabado, lo variaría, lo modificaría entre 1893 y 1894 en una versión quizá todavía más popular, que lleva habitualmente el título de El vampiro. Munch pintó hasta 4 versiones muy similares de esta imagen entre 1893 y 1894. La versión incluida en nuestra exposición es una de las primeras, es del Museo de Göteborg. En ella, ven que con respecto a la otra versión, la sombra del fondo, la sombra ominosa, trágica del fondo, se desplaza hacia uno de los lados, y hay también variantes en cuanto al modo de el énfasis en los cabellos, que aquí están, en esta versión de Oslo están más marcados, y en cambio en esta versión están algo más atenuados. Bueno, cuando esta versión incluida en nuestra exposición se expuso por primera vez en Berlín en 1893, el título que llevaba no era El vampiro, sino Amor y dolor. Pero al año siguiente, un escritor simbolista, amigo de Munch, Przybylewski, bueno, es un polaco que tiene un nombre absolutamente impronunciable, Stanisław Przybylewski, propuso un título más explícito para el cuadro, El vampiro, y el título se le quedó. Przybylewski veía en el cuadro, explicaba, una resignación inmensa y fatal. El hombre cae y cae hacia las profundidades abisales, sin voluntad, impotente, y se siente feliz de seguir cayendo con tan poca voluntad como una piedra. La anulación de la voluntad, saben que es un rasgo característico de las víctimas de los vampiros, ¿no? Otro escritor, el dramaturgo Strindberg, confirmó esa impresión de Przybylewski en sus comentarios sobre algunos cuadros de Munch que se publicaron en París en la Revue Blanche. A propósito de este cuadro, El vampiro, Strindberg describe la lluvia de sangre que cae sobre la cabeza maldita del hombre arrodillado, que anhela de su deidad maligna la bendición de la muerte. Para la imaginación finisecular, para la imaginación de los artistas simbolistas, la experiencia del varón sometido, poseído y destruido por una femme fatale es una experiencia singularmente atractiva, singularmente
excitante. Desde luego, el vampirismo aparece para la imaginación finisecular como una afección exclusivamente femenina o casi exclusivamente femenina. Hay que recordar que en el Drácula de Bram Stoker, que por cierto se publicó en esta misma época, porque se publica en 1897, o sea, 3 años después de esta imagen de Göteborg, o 4 años después, en el Drácula de Bram Stoker, todos los vampiros, excepto el propio conde Drácula, son mujeres. El vampirismo se convierte en uno de los atributos de la mujer destructiva, de la devoradora de hombres, de la hembra terrible que fascina, seduce, atrae a su presa, aniquila su voluntad y finalmente lo destruye. Esta es todavía una versión litográfica de las, como digo, de las muchas versiones diversas del motivo del vampiro de Munch. Los cabellos rojos de la mujer que envuelven como tentáculos la cabeza del hombre forman parte también son uno de los motivos característicos del imaginario fin de siglo. Son cabellos de medusa, son, como digo, tentáculos de un pulpo, de un calamar que apresa a su víctima. Bueno, todos estos aspectos siniestros, todos estos aspectos terribles de la imagen del vampiro fueron infinitamente glosados por los autores de la época, por los autores simbolistas. A pesar de lo cual, el propio Munch, en años posteriores, se distanciaría de estas interpretaciones, quejándose primero de que los simbolistas se hubieran empeñado en llamarle el vampiro cuando él había pintado primitivamente esta imagen como un idilio, esto lo dijo literalmente, y explicando que el cuadro representaba solamente una mujer besando a un hombre en el cuello, nada más. Es decir, Munch, hombre, podemos mirar con reserva estos intentos posteriores como de retractarse de lo que él mismo había permitido, a lo que él mismo había dado alas, probablemente. Pero hay algo interesante en la postura de Munch, en su intento de querer preservar la ambigüedad de la imagen. Realmente no me parece que sea interesante caracterizar de manera demasiado cargada, demasiado tajante, este beso de Munch como una imagen unilateralmente negativa, como una imagen solo de destrucción. Hay que mantenerlo, habría que mantener la imagen en su ambigüedad. Podría tratarse de un abrazo, de un beso, de genuino cariño, de genuino consuelo, genuinamente amoroso, como podría tratarse también del otro, podría tratarse de una posesión vampírica destructiva. Me interesa mantenerlo en la ambigüedad, porque este terreno de la ambigüedad, de la equivocidad en el beso, es un terreno sobre el que los simbolistas van a volver a menudo, como vamos a ver, y los surrealistas también, décadas después. El propio Munch desarrollaría después, como variantes ulteriores del vampiro, por llamarle así, por ejemplo, en Cenizas, que es de 1894, y donde, fíjense que simplemente lo que se ha hecho ha sido como separar a la mujer roja de la cabellera del hombre con la cabeza baja, confiriéndole un significado ligeramente distinto, pero emparentado, relacionado con el fracaso de la relación amorosa y el fracaso trágico y la separación, que es un tema constante, casi obsesivo, a lo largo de toda la obra de Munch, ¿no? Fíjense que los cabellos siguen teniendo ese enorme protagonismo y los cabellos llegan hasta, aunque el hombre se encuentra en un primer término, evidentemente, pero los cabellos llegan hasta la cabeza del hombre. O sea que se preserva una cierta influencia malsana, una cierta acción a distancia del personaje femenino
sobre el hombre abatido en primer término. El vampirismo ha dado mucho juego a lo largo de todo el siglo XX. Yo en la sala de la exposición quería, en fin, destacarlo con piezas muy distintas, algunas mucho menos sutiles que la de Munch, mucho menos ambiguas, como esta de Warhol, que está basada en un fotograma de la película clásica de 1930 de Bela Lugosi, el Drácula de Bela Lugosi, y donde aquí sí que la equivocidad, la ambigüedad del Munch ha desaparecido. En cambio, hay mucho de esa ambigüedad original del Munch, del vampiro de Munch, en otra pieza incluida en la Sala del Beso, en nuestra exposición, que es una fotografía de Nan Goldin, una fotógrafa contemporánea, donde la mujer tiene una posición dominante, evidentemente, una posición incluso agresiva, de violencia, donde se juega maravillosamente, como se juega siempre en el motivo del beso, lo hemos visto en Rodin, lo hemos visto en Brancusi, lo hemos visto en todos, con los brazos, que son las cadenas que atan a los amantes. Aquí las manos están situadas como simétricamente y los brazos como mostrando esa trampa, esa situación de esclavitud, que es la pareja, de esclavitud mutua. Pero hay de todas formas, como en Munch, una ambigüedad que hace que pueda ser simultáneamente interpretada la imagen como una imagen, como una promesa de felicidad o como una ominosa imagen de una maldición, de la destrucción, como una imagen trágica. Donde en la exposición se encuentra más exaltado lo destructivo, el carácter vampírico, tal como lo imaginaban los artistas del fin de siglo, volviendo a los años 90 del siglo XIX, es en esta impresionante imagen de Franz von Stuck, ya saben, el gran artista simbolista alemán, que tiene casi en cada sala de nuestra exposición una presencia con alguna obra. Esto es deliberado. Yo le he querido rendir homenaje a Franz von Stuck porque cuando por primera vez pensé en el tema de Eros y Tánatos, o le pondría el título de Lágrimas de Eros, como motivo, como tema de la exposición, fue Franz von Stuck quien me inspiró algunos de los capítulos que después introduciríamos en la exposición y quien me acompañó un poco como una guía a través de ese laberinto. El beso de la Esfinge está inspirado, como cuento en el catálogo y como contamos siempre a quienes vienen a la exposición, lo habrán oído quizá, en un poema del poeta alemán romántico Heinrich Heine, que se titula Der Sphinx, la Esfinge, un poema de 1839, en el cual Heine cuenta cómo el poeta, está narrado en primera persona, el poeta camina de noche por un bosque, atraviesa un bosque, escucha el canto del ruiseñor que habla de amor y al salir del bosque se encuentra ante un castillo, un imponente castillo delante del cual hay una estatua, una figura escultórica de una esfinge, como una especie de custodia, de guardiana del castillo. El poeta se queda fascinado por el rostro terrible y bello de la esfinge y finalmente sucumbe a la tentación y la besa en la boca. Y cuando la besa, la esfinge se despierta, le devuelve el beso, le absorbe el aliento y le clava las zarpas, sus garras de fiera, en el cuerpo. De manera que la historia termina mal, termina así, con el protagonista describiendo su propia muerte. Es naturalmente una historia alegórica del típico motivo romántico de el joven poeta idealista enamorado, cuyas ilusiones son destruidas por una seductora sin escrúpulos, ¿no? Stuck, desde luego, ha realizado una versión mucho más visceral del tema de Heine.
Su figura no es una estatua clásica, no es la estatua de una esfinge clásica, es una tremenda figura bestial. Bueno, la diapositiva, aunque es una de las diapositivas enviadas por el Museo de Budapest, es muy oscura, no se aprecian las zarpas de la esfinge sobre la carne las terribles zarpas sobre la carne del hombre, del varón, pero como tenemos la pintura aquí al lado, pues tampoco me importa mucho, ¿no? Es muy interesante, como en el beso de Munch, como en el vampiro de Munch, el modo en que Stuck presenta esa situación de indefensión absoluta del varón. El varón está absolutamente entregado, no solo por el giro hacia atrás de la cabeza, sino por el modo en que se abren los brazos, como en un signo de entrega y de vulnerabilidad, de absoluta disponibilidad, en un sentido, contra su voluntad, porque como las víctimas de los vampiros se supone que su resistencia ha sido previamente vencida, aniquilada. Entonces, Stuck consigue expresar con muchísima intensidad este tono masoquista de las fantasías masculinas, fantasías de pasividad masculinas, característico del fin de siglo. Él está en el colmo de la delicia y en el colmo del terror simultáneamente. Está disfrutando de ese embate tremendo de la mujer, embate irresistible, y a la vez se asoma al abismo, sabe que le conduce aquello a la destrucción. Y volvemos a Rodin para cerrar el círculo, para terminar lo que se refiere al fin de siglo, lo que se refiere a la época del simbolismo, donde habíamos empezado, con una obra de Rodin que es también un beso, pero un beso de un carácter muy distinto de aquel con el que habíamos comenzado. Nuestro Cristo y la Magdalena, de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. La obra más irreverente, más blasfema que se haya expuesto nunca en un museo en nuestro país y probablemente en un museo en general, ¿no? Siempre digo que nunca me habría atrevido a exponer este Cristo de la Magdalena de Rodin en nuestras salas si no fuera porque fue encargado por el mismísimo August Thyssen, el patriarca de la dinastía Thyssen, fue encargado al propio Rodin, allí a principios del siglo XX. August Thyssen quería tenerlo sobre su tumba, recomendación a la que los hijos muy razonablemente se negaron, y finalmente fue recuperado por el barón Thyssen y ha venido a parar a nuestro museo por la vía del depósito de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, de manera que, cerrando también un largo círculo, una larga historia. Y encima ha estado expuesto en el hall del museo durante no sé cuántos años y nadie nunca ha escrito una queja en el libro del visitante sobre por qué teníamos expuestos temas tan irreverentes, tan blasfemos en el museo. Supongo que la magia del mármol es tan poderosa que nadie realmente se da cuenta de lo que el tema implica. Pero los contemporáneos de Rodin, el propio Rodin, sí fue consciente de ello. Cristo y la Magdalena, de las versiones originales de Rodin solamente hay dos, el yeso que está en el Museo Rodin de París y este mármol, porque las restantes versiones son copias a partir de este mármol. El Cristo y la Magdalena de Rodin no se expuso en vida de Rodin jamás. No participó, por ejemplo, en la exposición de 1900, la gran exposición universal, donde hubo una gran retrospectiva de Rodin, aunque los yesos originales son de 1892 y 1894. La versión en mármol esta es posterior. El propio Rodin, en alguna entrevista, cuando se le aludía a la obra, trató de quitarle hierro al título de Cristo y la Magdalena, porque se trata evidentemente de la Magdalena que se ha desnudado al pie de la cruz y que abraza y besa el costado de Cristo crucificado. El propio Rodin, cuando se le preguntaba, se iba por las ramas y en una ocasión en concreto dijo que bueno, que Cristo y la Magdalena, que se llamaba Cristo y la Magdalena como podía haberse llamado de otros modos y que de hecho él había manejado otros títulos, por ejemplo, Prometeo y una Oceánida,
O, por ejemplo, El Cristo y la piedad. Hay un catálogo alemán donde se habla de todo esto, cuyo nombre no quiero acordarme, del autor, donde dice que efectivamente es mucho más verosímil que se trate de un Prometeo. Bueno, evidentemente el autor no ha examinado la escultura de cerca, porque las manos del protagonista masculino están clavadas a la roca. Es decir, que aunque la cruz sea una cruz un tanto original, esta cruz como de roca rústica, sin embargo, las manos de Cristo están efectivamente clavadas. Como el tema de Prometeo y la Oceánida y como el tema del genio y la piedad, es verdad que en Cristo y la Magdalena hay algo más que el mero tema bíblico. Hay un tema alegórico que era muy querido para Rodin como para sus contemporáneos, que es el tema del genio redentor de la humanidad que es maltratado y sacrificado por la humanidad, por aquellos mismos a quienes ha redimido, y que solo encuentra refugio y consuelo en una mujer piadosa, en una mujer compasiva, ¿no? Este mito romántico del genio abandonado por todos y al que viene a salvar una mujer que le ofrece amparo es lo que quieren significar Cristo y la Magdalena. Pero no se puede ignorar que aquí hay un trastocamiento perverso de un motivo iconográfico tradicional, un trastocamiento perverso y de naturaleza erótica. En el acoplamiento de Magdalena con la figura de Cristo crucificado hay naturalmente un eco del tipo clásico de la Magdalena a los pies de la cruz, que tenemos, por ejemplo, en este Signorelli de los Uffizi, donde hay una insinuación de abrazo a los pies de la cruz, o en este descendimiento de Rubens, donde también la Magdalena está como arrodillada, postrada para recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, los he traído como versiones distintas de un tema que está un poco por todas partes. O en este, por ejemplo, Charles Persson, que es un artista barroco francés, que aquí tenemos en un grabado, y donde es más interesante porque la Magdalena aparece efectivamente abrazada a los pies de Jesús. Hay incluso alguna versión de Rubens donde la Magdalena besa los pies de Cristo crucificado. Ahora bien, el siglo XIX o el final del siglo XIX, con esta notoria capacidad para la tergiversación perversa de los motivos iconográficos clásicos, extrajo de este tipo tradicional de la Magdalena a los pies de la cruz una figura erótica, perversa, satánica, que es la de la Magdalena amante de Cristo. Ese es un grabado de Félicien Rops, el gran artista erótico belga de fin de siglo, con ese Cristo muy poco ortodoxo, puesto sobre una especie de vidriera, y una Magdalena desnuda efectivamente abrazada a sus pies. La imagen de Rops es de 1892, o sea que pudo ser conocida por Rodin e inspirar su propia versión del Cristo y la Magdalena en escultura. Y hay una versión algo posterior, que es contemporánea de la versión en mármol de Rodin, de Cristo y la Magdalena, que es esta versión de Lovis Corinth, el pintor alemán, de 1905, que es una deposición donde la Magdalena que recibe el cuerpo de Cristo descendido de la cruz está efectivamente abrazada a él, con el énfasis además en el mismo costado que subraya Rodin y con el mismo énfasis también en la cabellera, como un elemento, no solo un atributo evidentemente de la Magdalena, sino como un elemento que puede envolver a las dos figuras, abrazarlas, vincularlas, ¿no? En fin, por citar un último precedente menos escandaloso, este también anterior, de 1892, el artista Thor Pricker, el artista simbolista Thor Pricker, en La novia, presentó como una versión mística de ese abrazo que Rodin plasmaría de manera más carnal. Ven que es como una novia, el traje de novia está sembrado de flores que se transforman en calaveras estilizadas, y luego hay una serie de capullos de flores que pueden ser signos fálicos, y está enlazada
por unas líneas abstractas muy representativas del Art Nouveau del Jugendstil de Pricker a la figura de ese Cristo crucificado en segundo término. Bueno, si quisiéramos seguir buscando ecos en el fin de siglo de esta asociación, los encontraríamos, por ejemplo, en el Cristo amarillo de Gauguin y en otros lugares, pero estos son como las referencias más evidentes. He dicho que las interpretaciones alegóricas de Cristo y la Magdalena habitualmente se centran en el carácter de esta... La figura de Magdalena es el consuelo femenino, es el amparo que la mujer compasiva ofrece al Mesías traicionado y sacrificado por todos. Pero hay algo en el contraste entre la pasividad inerte de la figura de Cristo y la enorme y sinuosa energía, la vitalidad extraordinaria de ese cuerpo de la Magdalena que se retuerce y como se enrosca en torno al crucificado. Hay algo inquietante que nos permite como asomarnos a otra interpretación. Cristo se encuentra con los brazos abiertos, naturalmente, en la misma situación de incapacidad de resistir, de vulnerabilidad, en que se encontraba la víctima de la esfinge de Stuck, o de otro modo, la víctima del vampiro de Munch. Y esta Magdalena, como digo, sinuosa, un poco ofidia, un poco serpentina, que se enrosca en torno a su cuerpo y va a fijarse con su boca, con su cabellera, con su brazo, en la herida del costado, no será en realidad más que una confortadora, una especie de parásito que extrae hasta la última energía vital de ese Cristo que ya está convertido como en un árbol seco. Hay una equivocidad también aquí, hay una ambigüedad, de la misma manera en que la había en el Munch, que podía ser interpretado a pesar de todo como una imagen de consuelo amoroso. Hay una equivocidad aquí que nos permite asomarnos a esa otra cara en la que la Magdalena sea otra de estas destructivas, parasitarias, vampiras del final del siglo. Con eso cerramos el ciclo finisecular y damos un salto de algunas décadas para volver a abordar el motivo del beso tal como les interesó, tal como fascinó a los pintores vinculados al surrealismo a partir de 1925 aproximadamente. Una de las imágenes más pregnantes de la Sala del Beso es esta de Magritte, de 1928, de Los amantes. En ella, en realidad, el beso está eludido, pero hay otra versión, la del MoMA, donde los dos amantes encapuchados se besan efectivamente. Las dos imágenes forman pandan, son parte de la misma historia. Como se ha explicado muchas veces, la razón de la presencia de las capuchas en muchas figuras de los cuadros de Magritte se justifica, se funda en un recuerdo infantil que el propio Magritte contó en varias ocasiones. Su madre, que padecía una enfermedad mental, se suicidó arrojándose a un río y cuando su cuerpo fue rescatado tenía el camisón por la cabeza. El niño Magritte asistió a esa escena de la recuperación del cadáver. Pudo ver a su madre muerta con la tela por la cabeza y esa imagen quedó grabada indeleblemente en su imaginación. Sea como fuere, la imagen de la capucha impone a la pareja de los amantes un algo trágico, violento. Evoca las capuchas de los condenados a muerte, evoca las capuchas de las prácticas sadomasoquistas y se convierte en un emblema de la incomunicación, de la imposibilidad de la unión entre los amantes. Aunque paradójicamente, fíjense qué curioso es esto, que las capuchas impiden que los amantes realmente se besen o se miren a la cara, pero a la vez las capuchas unifican los rostros de los amantes. Ya no distinguimos a uno del otro, no distinguiríamos al hombre de la mujer si no fuera por el vestido. No son para nosotros entes individuales, sino una sola cosa, porque las capuchas hacen de ellos como una sola masa indiferenciada. Entre los surrealistas
el título del beso, el tema del beso, es muy frecuente y reaparece muchas veces. Por ejemplo, en este importantísimo cuadro de Max Ernst, casi contemporáneo del de Magritte, de 1927, que tenemos también en la exposición. El cuadro de Max Ernst fue pintado en el momento en que iniciaba una relación amorosa nueva y particularmente intensa, y probablemente para celebrarlo, y representa una pareja humana, aunque bueno, los rasgos del estilo de Ernst en estos años, que son semi-abstractos, no hagan tan fácil el reconocimiento como en otros cuadros. Esta es la cabeza de la figura femenina, que es una gran figura triangular que termina en ese pie. Aquí hay una mano, y dentro de ella aparece una cabeza, que es la cabeza del hombre, que parece inclinarse sobre su vientre, como para besar su vientre, pero parece también, podría decirse, que ha sido absorbida por la mujer, como si la mujer se hubiera tragado a su partner masculino, ¿no? Como si la unión de los amantes se verificara bajo la forma de un retorno al útero, ¿no? Hay también un accesorio extraño en la pintura, que es este pájaro. Esta figura que está en azul, como distinta del tono ocre de los otros cuerpos. Todo esto viene, el cuadro El beso de Max Ernst se inspira directamente en la Santa Ana, la Virgen y el Niño Jesús del Louvre, de Leonardo, donde un discípulo de Freud, a principios de siglo, había creído detectar la figura de un buitre. Está como volcado horizontalmente, yo no sé si lo distinguen. Este sería el pico, la cabeza, el cuello, una de las alas, el cuerpo y la cola. Hay que mirarlo torciendo la cabeza hacia la izquierda. ¿Por qué la figura del buitre? ¿O qué valor tendría este descubrimiento? Freud, en un texto clásico suyo, Un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci, había glosado un recuerdo del propio Leonardo donde contaba que cuando era niño recordaba que un pájaro, un gran pájaro, se había posado en su cuna y había introducido su cola en la boca del niño, y la había agitado. Y por eso, decía Leonardo, él tenía esa obsesión por el vuelo de las aves y por la conquista del aire. Freud realizó una interpretación de ese texto en el contexto de su lectura, digamos, de la sexualidad de Leonardo, de la bisexualidad de Leonardo y de su particular capacidad para la sublimación de la libido en la creación artística, y el buitre pues le vino bien, un discípulo suyo, el buitre que había encontrado en esta pintura de Leonardo, el buitre escondido, que introduce efectivamente su cola en la boca del niño, le vino bien como una pieza del mosaico de esa interpretación global que estaba realizando. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, pues porque los surrealistas estaban obsesionados por la presencia de ese buitre en la pintura de Leonardo, tanto Max Ernst como Dalí y otros, y lo consideraban como un poderoso símbolo erótico, como un poderoso símbolo sexual, que aquí aparece también como una figura semi-enmascarada presidiendo esta unión, esta interpenetración de los cuerpos de la pareja humana. Pero sin duda el autor que con más insistencia frecuenta el tema del beso en los años 20 y 30 es, en esta órbita del surrealismo, es Picasso, es Pablo Picasso, al que volvemos después de haber visto su primer abrazo, aquel primer abrazo que estaba todavía en la esfera de la imaginación del fin de siglo. En la exposición me habría gustado tener una pieza de Picasso, y he hecho infinitos intentos, quiero decir, en esa sección particular del beso, y he hecho infinitos intentos. Teníamos hasta el último momento, Laura lo sabe, una pieza tardía de Picasso, importante, de un beso, y desgraciadamente el coleccionista se echó atrás en las últimas semanas antes de la inauguración de la exposición y decidió no prestar lo que ya había comprometido.
Por otra parte, muchos de los otros besos de los que vamos a ver aquí, de los clásicos de los años 20 y 30 de Picasso, están viajando por todo el mundo en esa exposición que el Museo Picasso de París ha organizado itinerante para recaudar fondos para sus propias obras. Así que andan del Golfo Pérsico a Australia, de Australia al Extremo Oriente, y no hay manera de conseguir en varios años ninguno de esos préstamos. A modo de complemento, de sustituto, pues veremos aquí algunas de esas imágenes del beso que pinta entre 1925 y 1931, sobre todo Picasso. Este primero de ellos es uno de los más aterradores en su violencia. Realmente, cuando los surrealistas abordan el motivo del beso, cuando lo retoman, el motivo del beso que antes había sido frecuentado décadas antes por los simbolistas, lo abordan poniendo el acento, subrayando, poniendo un énfasis tremendo en la agresión, en el beso como agresión mutua, en la intensísima violencia del encuentro, que es casi un choque entre los amantes. Esta es una pintura, para empezar, llena de símbolos fálicos muy obvios y muy groseros. Hay un símbolo fálico ahí y una especie de vagina ahí, en el encuentro de las bocas de los amantes. Y luego, no solo el modo en que se produce el encuentro de las bocas, que casi hace que las cabezas se descompongan, sino en toda la fragmentación de las dos figuras que se interpenetran, que se funden. Hay una extraordinaria sensación de energía violenta. Yo estoy convencido de que lo que en realidad inspiró el beso de 1925 de Picasso fue el Saturno devorando a sus hijos de Goya, que era una imagen que naturalmente estaba en el imaginario de Picasso desde siempre. O sea, una imagen de canibalismo, una imagen en la que un ser humano devora a otro, devora vivo a otro. Realmente, las imágenes del beso que pintará Picasso en los años 28, estas son del año 28, 29, 30, 31, son imágenes de la destrucción mutua y del intento de devorarse mutuamente. Al final de los años 20, esa imagen de mutua destrucción se presenta como petrificada o solidificada. Los amantes se convierten como en estilizaciones de piedra simulada para favorecer la interpenetración o la fusión. En este caso, el amante masculino simplificado radicalmente se funde penetrando a la cabeza femenina, también radicalmente simplificada, y en este otro se han convertido ya en una sola pieza, ¿no? Se han fosilizado juntos. Saben que en la pintura de los años 20, finales de los años 20 de Picasso, hay mucho esta tendencia a fosilizar, a petrificar las figuras, que es un signo de muerte, es un signo tanático. Los dientes son un atributo muy, muy visible, y las lenguas puntiagudas que realzan esa violencia mutua. La versión más explícita y más cómica a la vez, porque es casi una caricatura, ¿no? Se parece muchísimo a los dibujos de caricaturas de la época. Es esta donde lo más evidente son las dos filas de dientes y las dos lenguas, que son como dos puñales, es como un combate de esgrima de dos armas blancas. Y luego también Picasso se recrea, como los surrealistas, en las pilosidades, que en los pelos, en las cejas, en las barbas, en los bigotes, en las pestañas, que le dan al encuentro amoroso, bueno, lo desubliman, lo vuelven grotesco, lo vuelven bajo, ¿no? Ahora, probablemente el grupo más monumental, más importante de la representación del beso de Picasso en esta época son sus figuras en la playa de 1931, que son como las imágenes de dos animales antediluvianos, mezcla de dinosaurio y quizá de ave prehistórica, petrificadas, fosilizadas
ante el mar, en la playa, y encontrándose en este encuentro que puede ser amoroso o destructivo, dependiendo de la interpretación que le demos. De nuevo están también visibles, junto a las lenguas puntiagudas, los dientes, las filas de dientes. Y la anatomía misma está como fragmentada, sacudida y destruida por ese choque, por ese conflicto. La versión más perversa, de todas formas, de este motivo del beso, y ya termino, es quizá la de Dalí. No se puede entender Canibalismo de otoño, de 1936, de Salvador Dalí, sino como una réplica a Picasso. Como diciéndole a Picasso, como le dice Dalí tantas veces, hago lo mismo que tú, pero fíjate qué distinto lo hago, ¿no? Todo lo que era el lenguaje pétreo, la dialéctica de la osificación o fosilización de las figuras picasianas al final de los años 20 y comienzos de los 30, se transforma aquí en algo muy distinto, en reblandecimiento. O sea, el endurecimiento que sufrían las figuras picasianas se transforma aquí en reblandecimiento. En lugar de saltar el carácter pétreo de las figuras, su osificación o fosilización, aquí lo que se acentúa es la dehiscencia, la descomposición de la carne. Las figuras están hechas de una carne que se deshace, de blanda que es. Y recuerden que la mitología de lo blando es muy importante en Dalí. Y todo eso para conseguir un tipo de interpenetración entre las figuras absolutamente inédito, que no es ya la interpenetración entre las figuras en Rodin ni en Brancusi, no es ni la interpenetración dinámica de Rodin, ni la interpenetración rigurosamente simétrica de Brancusi, ni el ataque pues con armas puntiagudas de las figuras picasianas, sino esta fusión blanda en la que las dos cabezas se convierten en una sola masa gelatinosa, realmente repulsiva. El cuadro estaba pintado sin duda por Dalí con la intención de que esta unión sea repulsiva, acentuada por los accesorios culinarios de las dos figuras, porque cada una de las dos figuras, cuyos miembros no sabemos qué miembros son de quién, se palpan una a la otra y se degustan mutuamente. Es decir, con el tenedor, con la cuchara, con el cuchillo, van cortando, tomando trozos de la carne del otro. Porque el amor para Dalí es la apoteosis del canibalismo, del mutuo devorarse los amantes el uno al otro. Adicionalmente, naturalmente, la pintura es una alegoría de la Guerra Civil Española. Es una alegoría de la Guerra Civil Española, que había estallado el año 36. Es del canibalismo entre los españoles, ¿no? Es una manera irónica, atroz, realmente, de presentar la Guerra Civil Española, así como Picasso la presentará en Guernica, tomándosela muy en serio. Dalí mira la guerra civil como un fenómeno natural, como un fenómeno de historia natural, por ejemplo, como a las mantis religiosas devorando a los machos después de la copulación. Lo mira desde una altura olímpica como un fenómeno de historia natural. Hay una pieza en la exposición, y con ella acabo, que hay que leer en cierto sentido en relación con Picasso y con Dalí simultáneamente. Es una pieza de María Martins, una escultora brasileña muy poco conocida, pero muy interesante, que fue amante de Marcel Duchamp, a quien Marcel Duchamp dedicó algunas obras, y que en la posguerra hizo creó esta imagen del beso, del abrazo, de la pareja humana, que es de nuevo, como pasa en muchas imágenes del beso que hemos visto, en algunas que hemos visto, ligeramente equívoca, porque parecen dos figuras femeninas, aunque no estamos muy seguros. Esta es evidentemente una figura femenina, esta es una figura que podría ser femenina también, tiene como dos abultamientos de pechos, y que, María Martins enlaza y opone a la vez
mediante estos pinchos del bronce, estas prolongaciones puntiagudas del bronce tan maravillosamente expresivas. La fotografía no da toda la riqueza de la pieza, que tiene diferentes vistas a medida que circulamos alrededor, pero observarán, si la ven en la exposición, que estos elementos de bronce puntiagudos pueden entenderse como pinchos con los cuales cada uno de los amantes ataca al otro, agrede al otro, o pueden entenderse como cabellos, como elementos filiformes que más bien enlazan a los dos amantes entre sí y les impiden separarse del todo, como si fueran elementos filiformes, ¿cómo decirles?, como de chicle, que resistieran a la separación de las dos mitades de los amantes. Los dos papeles tienen esos elementos, pues revelando muy bien la ambigüedad esencial del abrazo de la pareja humana, las resistencias mutuas, las agresividades mutuas y cómo los mismos elementos de agresión mutua se convierten también en elementos que vinculan a cada uno de los miembros de la pareja con el otro. O sea, la naturaleza doble, la naturaleza ambigua del amor humano. Muchas gracias.